Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes el día de hoy. Pues a Dios le ha placido que comparta con ustedes y la palabra que Él me ha dado para compartir el día de hoy, no les voy a decir todavía de qué es. Quiero que me acompañen al libro de Efesios. Vamos a leer el capítulo 4, versículos 12 al 15. Amén. Dice así: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del crecimiento del Hijo de Dios, y un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, por todo viento de doctrina, por estratagema y hombre que para enseñar emplea con astucia la artimaña del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. La palabra que el día de hoy Dios ponía para compartir es acerca del proceso y quiero que me acompañen a Santiago 1, 2 al 4. Amén. Hermana Carlita, ¿me puede ayudar a leerla fuerte? Del 1 al 4, del 2 al 4. Amén. Algo que me llama mucho la atención sobre este versículo es que dice que que estemos alegres aún en medio de esta circunstancia difícil. Y pues es muy difícil eso, ¿no? A veces viene una circunstancia adversa en nuestras vidas y, y es muy complicado estar alegres. Pero es lo que nos sugiere, ¿verdad? Y es algo que yo he aprendido a hacer a lo largo de los años. Al principio no era fácil, pero ahora he aprendido a disfrutar cada proceso por el cual Dios me ha llevado. Cuando Dios tiene un propósito, necesariamente la persona tiene que pasar por un proceso. Primero que nada, Dios es quien nos llama. Y una vez que nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, desde ese momento Dios hace un llamado a cada uno de nosotros. Pero ojo, esto no quiere decir que ya sea el momento de ir o el momento de hacer las cosas. Cuando Dios nos llama, Dios nos tiene que preparar. La preparación nos sirve para cumplir el propósito de formación, el proceso de formación del carácter. Hay una frase que en un discipulado con el pastor Guillermo vimos que era acerca del proceso y me llamó mucho la atención, y si están tomando notas quiero que la apunten porque verdaderamente es algo que me impactó mucho cuando yo lo escuché. Y dice así: la calidad de su preparación va a determinar la calidad de su desempeño en el futuro. Amén. La calidad de su preparación va a determinar la calidad de su desempeño en el futuro. Todo creyente tiene que pasar por un proceso, y si tú tratas de saltar o de brincar este proceso, Dios te va a devolver al principio. Hace unos días veía un video en YouTube de un youtuber un youtuber es una persona que hace videos para YouTube. Y me llamaba la atención porque él estaba como haciendo un reto que uno de sus seguidores le había hecho. Y este video era tenía como título "Si te ríes, pierdes". Pero el reto que ya le habían hecho era que cada vez que se riera tenía que regresar todo el video desde el principio y tenía que ver cuánto tiempo duraba en terminar
video sin reírse o volviendo a regresar al principio hasta que no se riera. Y el video que él estaba viendo duraba más o menos como 5 minutos y 20 segundos. Y en el minuto 1:22, me parece, él ya llevaba casi 9 minutos viendo el video. O sea, él se regresaba continuamente. Y ¿saben algo? A veces así pasa con nosotros en medio del proceso. Queremos brincarnos o queremos saltarnos ese proceso y Dios nos regresa al principio y tenemos que comenzar todo. Y ese proceso, en lugar de que dure un periodo corto, se va extendiendo y cada vez se hace más largo. Y pues al momento de tratar de saltarlos me refiero a que muchas veces estamos en medio del proceso y creemos que ya estamos listos o que ya somos aptos y creemos saber incluso más que Dios y es como, no, a ver, con permiso, ya lo puedo hacer, ya estoy listo, ya estoy preparado. Pero así no son las cosas. Dios tiene que tratarnos y tiene que purificarnos completamente para que podamos hacer esa función por la cual Él nos ha llamado. ¿Y por qué Dios tiene que tratar? Porque Dios tiene que regresarnos, porque Él quiere tratar con nuestro carácter. Dios tiene que quebrantar áreas en nuestra vida que no están de acuerdo con sus planes y propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros. Él tiene que quebrantar argumentos de nuestra propia sabiduría que van en contra de la voluntad de Dios. Quiero que me acompañen a Jeremías 18. Y vamos a leer del versículo 1 al 6. Amén. Jeremías 18, del 1 al 6. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino mi palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Lo que me llama mucho la atención de este versículo es que él está comparando el barro en las manos del alfarero con él como el alfarero y nosotros el barro. Pero dice que la vasija se echó a perder, pero la vasija se echó a perder en sus manos. O sea, aunque la vasija se echó a perder, Dios nos tenía aún ahí en sus manos. Él nunca nos soltó ni nos desamparó. Él siempre estuvo cuidando de nosotros, aún en medio de ese proceso, aún en medio de esa circunstancia difícil. Él nunca nos ha abandonado ni nos va a abandonar. Él siempre tiene cuidado de nosotros, sus hijos. Y ¿saben algo? A mí me gusta mucho este ejemplo del barro en las manos de Dios. Porque para empezar, para que el barro pueda ser trabajado, tiene que pasar por una serie de procesos para estar limpio y estar apto para llegar a las manos del alfarero. Y aun cuando está ahí, si esa pieza no es de utilidad, la tiene que volver a moldear, la tiene que volver a hacer para que pueda cumplir ese propósito con el cual Él la está creando, para que pueda ser de utilidad. Amén. Yo les quiero hablar un poquito del proceso que pasó el pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto y fue llevado al desierto y cómo llegó a la tierra prometida. Y yo no me quiero enfocar tanto en lo que fue el sufrimiento en el desierto, porque yo creo que esto fue un proceso de transición para llegar a un propósito. La salida de Egipto de Israel representa para nosotros la salvación. Cuando nosotros llegamos a Cristo, ese proceso de salvación pues fue el que Jesús tuvo que hacer, ¿no? Morir y venir a morir por nosotros para darnos esa salvación, esa vida. Y yo lo que veía, ¿verdad? Es que Dios los sacó de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Entonces yo me preguntaba, entonces, ¿para qué sirvió el desierto?
¿No hubiera sido más fácil sacarlos de Egipto y llevarlos directamente a la tierra prometida? Pero el desierto sirvió para sacar el Egipto que había dentro de los israelitas. O sea, todo ese pensamiento viejo, su pensamiento de esclavitud, todo eso era necesario que saliera porque Dios quería darles algo nuevo. Y así es con nosotros. Este proceso incluye una responsabilidad personal. La preparación depende de 3 condiciones. Lo largo que sea tu proceso va a depender de estas 3 cosas, así que apúntalas o memorízatelas. Número 1, de tu obediencia. Número 2, de tu compromiso. Y número 3, de tu fidelidad. Si amamos su obra y somos fieles al llamado, seremos dignos de la confianza de Dios, porque Él sabrá que lo que Él nos ponga lo vamos a poder cumplir. Amén, o sea que Él no nos va a dar algo y lo vamos a dejar botado o que no lo vamos a terminar, que vamos a llegar hasta el final, pase lo que pase. Verdaderamente yo creo que el proceso de los israelitas hubiera sido mucho más corto, pero este proceso se convirtió en un proceso de 40 años en el desierto, 40 años de sufrimiento, de dolor, donde vieron la mano de Dios, pero se alejaban otra vez y volvían a las mismas. Amén. Durante este proceso, muchas generaciones de israelitas murieron en el desierto, no llegaron a ver la tierra prometida. Y la razón de esto es que ellos no habían cambiado ni habían renovado su mente, ellos seguían todavía con ese pensamiento de esclavos y ellos no avanzaban de cierta forma. Y ellos seguían, a la primera dificultad ellos decían, no, estábamos mejor allá en Egipto, hay que regresarnos. Sino que Dios estaba viendo su obediencia, su compromiso y su fidelidad. Por eso es que se levantó otra generación y ellos fueron los que pudieron ver la tierra prometida. Y en muchas ocasiones esto es lo que pasa. Muchas personas mueren siendo salvas, pero mueren en el desierto. Ven milagros, van a conferencias, vienen a una iglesia, pero llega ese momento donde se estancan y donde piensan que lo que tienen está bien, que piensan con que ir a la iglesia es suficiente. Y no es así. Dios, a veces nosotros vemos nada más hasta aquí, pero Dios ve mucho más allá. Y Dios quiere usar tu vida y quiere llevarte a cosas mucho más grandes y tiene un propósito para tu vida que quiere cumplir. Y nos limitamos nosotros mismos y nos estancamos ahí. ¿No les ha pasado eso? Que pensamos que estamos bien, pero verdaderamente no estamos avanzando. Di conmigo, yo determino el tiempo de preparación. Tiempo de preparación, otra vez. Yo determino el tiempo de preparación. Yo te quiero contar sobre el proceso de... Muchas gracias, hermano. El proceso del aceite de oliva virgen. ¿Lo han escuchado? ¿No? Bueno, les voy a platicar un poquito. Para empezar, la semilla es plantada en la tierra. La semilla, estando ya plantada, explota de adentro hacia afuera. Y lo que parecía seco y sin vida, al percibir el agua, comienza a producir cosas nuevas. Número 3. El contacto con el agua la hace crecer hasta ser un árbol, un olivo. Número 4. Con el tiempo comienza a dar el fruto del olivo. Después se tiene que arrancar el fruto de ese árbol y se lleva al pisoteador. Este lugar es donde
Se pisa, tritura y despedaza el fruto. El paso número 7 es: de todo lo que fue aplastado sale un líquido llamado aceite virgen. Y ya el último paso, se pone en un recipiente apropiado y está listo para ser usado. ¿Y saben algo? Este proceso se parece mucho a nuestra vida. Yo lo veo así, ¿no? Cuando esa semillita es plantada y está ahí seca y muerta, es nuestra vida antes de Cristo. Al morir a nuestra vida de pecado, una vez que ya aceptamos a Cristo, comienza a salir de adentro algo nuevo que ni siquiera imaginábamos que estaba ahí. Después el Espíritu Santo viene a hacer esta agua viva que fluye en el interior. Después comenzamos a crecer y a dar un fruto en el Evangelio. Por ejemplo, empezamos a predicar, a sanar enfermos, a echar fuera demonios y a sentirnos usados por Dios. Pero es ahí donde Dios se interesa aún más en nosotros. Cuando el Señor ve potencial, necesita probarte para ver si eres un vaso de confianza y que no se va a romper a la primera. Y ahí es donde Él arranca el fruto. Nos saca de nuestra zona de confort, de nuestra comodidad, de nuestra seguridad personal. Nos quita a personas con las que teníamos esa confianza, las quita de nuestras vidas, nos quita a lo mejor algo económico, algo con lo que nos sentíamos seguros. Pero todo esto es para probarnos. Después viene el pisoteador. Y no es un sufrimiento general, sino circunstancias que pisotean el ego, el orgullo y la dependencia de las cosas materiales. Esto es nada más para este proceso nos hace que salga lo mejor de nosotros. Porque Dios quiere quebrantarnos para extraer lo mejor. En medio de este proceso es cuando empezamos a demostrar el carácter de Jesús. Es cuando empezamos a formar ya nuestro carácter. Y ya sé que, imagínense pasar por un pisoteador donde literalmente te están desboronando y están haciendo que salga todo el juguito. Pero yo antes lo veía y era como, ouch. Y ahorita lo veo y digo, gracias. Porque verdaderamente es algo que nos ayuda, es algo de bien para nosotros. Pues porque eso quiere decir que Dios quiere más de ti, Dios quiere seguir usándote. Dios ve potencial en ti y Él quiere exprimirte para que seas algo útil para Él. ¿Sabes? Hablando con unos amigos, yo les preguntaba, ¿cuál ha sido el proceso por el que tú has pasado que te ha marcado más? Y unos me compartían cosas que yo nunca me imaginé que ellos hubieran pasado. Y luego yo me ponía a pensar, bueno, ¿y cuál es el proceso que más me ha dolido a mí? Y cuando yo me puse a pensar en eso, yo recuerdo que cuando yo pasé por ese momento, soy bien llorona, yo decía, ¿por qué a mí? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué permites que suceda esto? Y yo no entendía el porqué de este proceso. Pero ahora que lo veo, es como voltear y decir, gracias. Gracias porque tenía que pasar para llegar hasta donde estoy. Y el proceso que podemos estar pasando el día de hoy nos va a ayudar para ser mejores y para seguir avanzando en ese propósito que Dios quiere cumplir para nuestras vidas. Y cuando yo le preguntaba a mis amigos, les decía como, dime qué fue lo que tú aprendiste de este proceso. Y te quiero leer varias cosas que ellos me mencionaron. Número 1, ponerse siempre a Dios en primer lugar de mi vida. ¿Lo estás haciendo? ¿Estás poniendo a Dios en primer lugar en tu vida? ¿O el primer lugar en tu vida lo tiene tu trabajo, tu esposa, tu esposo, tus hijos o tu problema? 2,
creer y confiar en Él. ¿Sabes? En medio de la prueba es muy difícil que nuestra fe se mantenga firme. Es difícil, pero no es imposible. No escuchar a mi corazón porque es demasiado engañoso. Yo lo he hecho. He escuchado a mi corazón en lugar de la voz de Dios. Y créeme que no me iba nada bien. Y Dios me regresa hasta que aprendo a escuchar su voz y aprendo a seguir su dirección. Siempre, dice, Él siempre creyó, cree y seguirá creyendo en mí. A veces los que dudamos somos nosotros, pero Dios ve ese potencial que tenemos. Alguien más me dijo, entender que Dios tiene cada momento de mi vida bajo su soberanía. Sobre su soberanía, imagínate. Otra persona me dijo, aprendí a caminar con integridad, fe y a cuidar mi testimonio. ¿Sabes algo? A veces no hacemos eso. Nos concentramos más en nosotros que en nuestro testimonio. Y nuestro testimonio también habla de Jesús. Muchas veces las personas allá afuera, la única Biblia que van a leer, dicen por ahí, que eres tú. ¿Y qué testimonio estás dando? La prueba es difícil, sí lo es. Pero tu corazón, ¿dónde está? Alguien me dijo, Dios quitó personas de mi vida y yo sentía que estaba en un desierto. Me sentía como abandonada y sola. Fue difícil, pero Jesús es suficiente y Él llenó todo. La joven que me dijo esto tiene más de 3 años fuera de casa. Ella es misionera y ahorita está en Panamá. Va a cumplir ya casi 1 año ahí. Y es que es muy cierto, a veces cuando Dios quita a esa persona con la que tú tenías esa comodidad, no sé, a lo mejor era un novio, no sé, una persona allá a tu lado, a lo mejor un amigo en el que tú confiabas, y cuando Dios lo quita, a veces duele, pero es mucho mejor para ti. Aprendí que Dios tiene el control de nuestra vida y que Él nos lleva a donde Él quiere. Solo debemos estar dispuestos y ser valientes. ¿Sabes? Dios ya tiene escritos, creo que es en Salmo 139. Vamos a leerlo. Y es del 13 al 16. Amén. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Quiero que volvamos a leer el versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos. O sea, Dios ya nos había visto desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Y dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Tú crees que Dios no tiene un propósito para ti? Dios lo tiene. Y una de las personas que me compartía su proceso, él fue un joven que Dios usó grandemente. Y por X o Y se separó de Dios. Y luego él regresó a principios de este año. Y cuando yo lo conozco, él me comparte una palabra que Dios le había dado hace tiempo. Y era que Dios había depositado en sus manos un talento muy especial para tocar instrumentos. Dice, yo te voy a capacitar para que tú seas un líder de alabanza
y yo te voy a dar la habilidad para que tú toques todos los instrumentos. Y yo le pregunto, bueno, ¿y tú qué instrumentos sabes tocar? Y me dice, estoy aprendiendo a tocar la guitarra eléctrica. ¿Sabes algo? No fue culpa de Dios, Él fue el que decidió salirse. Pero gracias a Dios, Él ahora ya está en el camino y me dice, ¿sabes qué? Tiene un evento el 25 de este mes. Y estamos a 16. Tiene menos de 10 días. Está practicando las canciones que se van a tocar en ese evento. Tiene menos de 3 meses tocando la guitarra eléctrica. Y verdaderamente lo suyo es un don. Yo no me explico cómo sabe tocar también ese instrumento en tan poco tiempo. Pero ¿sabes qué? Porque Dios ya tenía planeado eso para él. Y muchas veces somos como este joven que se alejó. Pero Dios quiere usarte. Él ve el potencial que tú tienes. Él ya te ha capacitado. Pero ese proceso es necesario. ¿Sabes? El oro es pasado por procesos. El diamante, para extraer el aceite de oliva virgen es necesario pasar por un proceso. Y tú también tienes que pasar por este proceso. El proceso va a ser doloroso, a lo mejor va a ser incómodo, nos va a sacar de nuestra zona de confort, pero al final todo va a valer la pena. Y alguien más me dijo, no importa cuánto tiempo tengamos en el Evangelio, Él está moldeándonos a su imagen continuamente y usa situaciones y circunstancias para formarnos. Quiero terminar con esto que alguien me dijo, y es algo que yo he aprendido también. Aprendí a disfrutar el proceso. Aprendí a disfrutar el proceso. Yo no sé cuál sea el proceso que tú estés pasando en este momento, o cuántas veces has tratado de saltar este proceso y Dios ha tenido que regresar al principio. Yo no sé si a lo mejor no quisiste batallar con el proceso y te alejaste y ahora estás de vuelta. Pero yo sí sé algo, y es que Dios quiere terminar la obra en ti y Dios quiere usarte. No sé si estás estancado desde hace años en el mismo lugar, pero Dios te quiere llevar a cosas mucho más grandes. Dios tiene algo preparado para ti que tú ni siquiera puedes comprender. Pero estamos muy cómodos, pero no queremos salir de esa zona de confort. Yo recuerdo, y me da mucha risa, que mi papá, cuando me llevaba al puente en las mañanas, él siempre oraba. Iba orando por mí, ¿no? De que Dios cúbrela, protégela, esto y lo otro. Ya, sí, amén, y todo esto, ¿no? Y de repente decía, aleja de ella toda mala amistad. Y ahí era como, ni decía amén. Porque pues yo sabía que no tenía muy buenos amigos en ese momento. Y yo decía, ay, pero me voy a quedar sola. En serio, yo pensé eso. Dije, no voy a tener amigos. Pero vale la pena. Les sigo hablando y a veces ellos me hablan para pedirme oración. O me dicen lo que está pasando en sus familias, o me piden que ore por familiares que están en el hospital. Pero cuando mi papá oraba por mí eso, no, yo era como que, ay, Señor, ¿escuchaste eso? Y a veces no nos va a gustar que Dios quite a personas de nuestra vida, pero es necesario y vale la pena. Yo en serio he aprendido a disfrutar el proceso. Y esto es todo lo que yo tenía para compartir con ustedes el día de hoy. Fue una prédica corta, pero espero que Dios haya hablado a sus corazones. Y yo los invito a que salgan de esa zona de confort, a que aprendan a amar el proceso, porque no es algo fácil, pero al final tiene una gran recompensa. Yo estoy ahorita en un proceso que sé que Dios me quiere llevar a algo mucho más grande. Y por eso estoy agradecida con Dios. Quiero que escuchen esta alabanza, pónganse de pie y alábalo. Alábalo, solamente alábalo. Ríndele tu vida, ríndele tu corazón y dile, Señor, si hasta este momento me he conformado
Perdóname. Quiero cumplir tu propósito y tu voluntad en mi vida.